alilaku lapalaikiwan kanan itzan galaykushunna yachakuyninchita kushila. Alim alilaku lapalaikiwan wiyakaykanku manaku winchila lapalaikiwan yachakoqkuna kanan yapay tinkuykunchik yachakuyninchita galaykunanchipaqari ya. Chay hapuyqa noqa lapaykita manakushayki kushila kay yachakuyninchita rurarkunanchipaq shumaqla wiyarkushun lapanchik yachakunanchipaq shumaq. Bien, ¿se escucha o no se escucha? A ver, voy a activar su audio todos. Buenas tardes, winchila, lapalaikiwan, Imanola Buenas Mikaikayanki. tardes, profesor. Sí se escucha. Buenas tardes. Alilaku. Imanola mi, alilaku manaku. Chila ¿Cómo yacha chicos palila estamos? mikaitano ga. Alilam, Jennifer, alilaku lapalaikiwan. Imanola mi, alilaku manaku, kushilaku manaku. Alila mi yacha chicos. Alilam, Alim, kushiko. Ma kanan hunaga kushila galaykushungari kayachakuyninchita. Ma lapayki kamaraykita ratarkatsi. Winchila yacha chicos lenin. Winchila, lapayki kamaraykita ratarkatsiyay. Shumaq rikakunanchipaq. Alim, María, Romel, Isidro, Alim. Alim, kushiko. Maestra, buenas tardes. Alichisi, Luz. Alim, Teodoro, Luz, Alim, Kushiko, Maribel, Alim. Buenas tardes, profesor Lenin. Buenas tardes con todos. Sonia, Winchila, la palaikiwa. Alim, Kushiko. Maestro Lenin, yachachiko. Ali Tzakaila, Alichisi, Teodoro, Alichisi, Maribel, Ruth Mary, Alichisi. Kushiko, Nilsa, Alim. Muy bien, comenzaremos, pues, ¿no? Galapa Mishuyarashganzi, Manaku. Alichisi, la palaikiwan, Alichisi. Alilaku la palaikiwan yachakohkuna, Shumach yachay masekunapis, Wakilkuna yachakohkuna, la palaikiwan, Kushi la kayachakuyninchita galaykunzi. Kanan hunaga, domingo hunaga, galarkushun, shumaq yachakuyninchita, imatami nogawan yachakuyanki, gamkunaga yachakuykanki, chawpin quechua, shimi, rurayta, yachakuyta, gellikayta, rimayta, nirkur, imanomi ñawinchashun, chaylapankunatami nogawanga, kushila yachakushun. Kaychoga, puntataga, imatami noga manako, kushilami, kayachakuyman yaykushwan ya chaytami noga manakushayki noga manami kayman yaykatsechu piñas runakunata rabias runakunata kaychoga yaykun kushish runakuna kay quechuanchita shumaq yachakunanpaq ya chaytami noga manakushayki imaypis kushila yachakunanchipaq chawraga galaykushunna chaypaga noga rikarkatishayki kay rimayninta kay PPT nishganta noga garuyka kamba nishganwanmi. Ma rikakanku manaku yachakoqkuna rikakaykanku manaku. Aumi rikakanku. Rikakaykanku allí rikakanmi aw. Yaykuna yachana chawpin quechua. Aumi rikaku Lenin Ramos Corne. Kaychoga noganchi aruykan. Winchila yachachiko. Winchila la palaikiwan winchila. Kushila mi galaykunti kayachakuyninchita. Chayno kumanaku. Aumi, kushila mana piñakuyla pay, Yamaylla. Yamaylla, chaynomi kayachakuyninchitaqa shumaq yachakurkunchik. Ma galaykushunna. Alillaku noga yachachikoq Lenin mikayka. Alim chaynomi noga pakute. Qamkuna imanomi kaykayanki. Alillaku manaku piñashlaku kushilaku imanomi kaykayanki. Alilla kaykaya Alillaku. Chawraga noga pa imami hutenishqa. Alillam noga pa hute imami.
Imami jute? Lenin. Yachachikoq Lenin Ramos. Yachachikoq Lenin Ramos. Noga kushi lamika yachakuyta galayko kamkuna tinkur. Ma, kananga chat nishgancho gamkuna noga tapushaykari. Gampaga imami shutiki o gampaga imami jutiki. Ma gelgar kuyay chay chat nishgancho. Ma gelgay kuyay chay chat nishgancho. Rasrasla. Ñuqa hutiqa Carlos Sebastián nin. Gelgayay. Buenas tardes. Ñuqapa huti Samuel. Manami qillqa kanchu. Imanuta qallqarkamusha. Manami yaykunchu. Chat nishganchomi noganti gelgarkushu. Ya. Gampaga imami shutiki. Kaychoga imami nika. Alillaku noga yachachikoq Lenin mi kayka. Kananga noga tapuyka. Gampaga imami shutiki. Ma imanoraq gelgayaykiman chayta. Ma imanoraq gelgayankiman. Alim, nogapaga shute goyo, alim, noga yajaira mikaya. ¿Ves? Por aquí voy encontrando algunas dificultades. Todo eso para ir revisando. Aquí estoy poniendo, pues estoy citando a que ustedes escriban. Alim, ¿eh? Escribir. Elvira, ajá, kaycho churar kushak, ¿ya? Kaycho churar kushak. Ali kaptenga mananami churar kushak, ¿ya? Ali kaptenga mananami churar kushak. ¿Alim? Aw, alim kayta. Parece que voy a llenar toda mi pantalla. Parece que voy a llenar toda mi pantalla. Ras, la paiki, gelgayay. Todos, vamos escribiendo, ya, vamos escribiendo. Vamos escribiendo, por favor. Rasla. Gampa yachachikoq. Gampa, kayta mi tapuyka. Gampaga imami shutiki. Chayta mi tapukuyka. Ñuqapa shutiqa Teodoromi. Chaytami qallqarkamusha. Ajá. Chat nishqanku. Alim chawraga, alim. Akilla yachachikoq. Ya, kanang itsang, ya. Ma, Sauraga, yacharkushunari. Ma, lapaykimi, kushi la hutiki kunata churayashganki. Kaywanga imatami noga yachatsita munayka.
Gamkuna ima rimaytapas munarga, shumaqmi imano chay Ministerio de Educación nishgam, gamkuna chayno qillqayanaykipaq. Por ejemplo, yo les pregunté, ¿cuál es su nombre de ustedes? ¿Cómo es su nombre de ustedes? Pero, si ustedes se fijan aquí, en esta parte, miren, ¿qué dice? Imami Jutiki. Nosotros en nuestro medio hablamos Juti, pues Juti, 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 y la mayoría habla de ese modo. Pero, cuando nosotros tenemos una escritura estandarizada, tenemos que ir escribiendo de manera correcta, de acuerdo a los criterios que nos emana el Ministerio de Educación. Por ahí, por ejemplo, yo observaba a algunos ponentes, colegas míos, que queremos escribir como nosotros hablamos, como nuestro medio se comunica. No estoy diciendo que está mala, no estoy diciendo que está mal. Al contrario, ¿ya? Al contrario. Todas esas actividades o todas las formas, nosotros cómo escribimos, cómo hablamos, debe regirse a una norma de escritura. Y por lo tanto, nosotros debemos tener conocimiento de ello. Gonga Shuntsu. ¿Qué cosa estoy mencionando? Que debemos tener conocimiento de ello. Profesor, entonces, ¿cómo debería haberse escrito de manera correcta? ¿Cómo debería haberse escrito de manera correcta? A ver, ¿quién me dice cómo? ¿Cómo debería haberse escrito de manera correcta? Imano Miguel Juan Carga. ¿Cómo deberíamos haber escrito de manera correcta? Miren, primer paso. Por ejemplo, aquí voy viendo hook. Solo uno se ha guiado aquí de lo que te dice la pregunta. ¿Ve? Shuti. Profesor, pero no es Juti. Claro, en nuestro medio es Juti. Pero nosotros tenemos que escribir correctamente. Tú puedes seguir diciendo Juti, ¿ya? Con eso no estás mutilando tu forma de escribir de manera correcta, ¿ya? Tu forma de hablar de tu comunidad. No estás mutilando. Por el contrario, estás estandarizando la escritura. En ese sentido, estimados colegas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos de manera correcta. Por eso es que tenemos muchas dificultades cuando nosotros producimos un texto. Entonces, ¿cómo deberíamos haber respondido, profe? Miren, si ustedes observan aquí, la parte anterior, que dije, noga pajute lenin. ¿Sí o no? No kunin manako. Noga lenin mikaika. En ese caso, nosotros tenemos un orden, ¿ya? Sujeto, objeto, verbo. Pero en este caso, ¿hay verbo o no hay verbo? En algunos sí, algunos han puesto verbo. ¿Ves? Si tú pones verbo, este verbo tiene que ir siempre al final. Pero todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poquito a medida que vamos avanzando en cuanto a nuestra escritura. Muy bien, entonces, ¿qué dice aquí? Nogapa jutimi ita. Bien. Cuando tú lees aquí, dice Nogapa jutimi ita. ¿Cómo debería ser? Nogapa jute itami. O, caso contrario, Nogapa jutemi ita. Entonces debería haberse alargado aquí la vocal I. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo referencia que eso es tu nombre. Pues. Nogapa shute isidromi. Nogapa shuti. Este shuti está sin su sufijo posesivo. Nogapa. Profe. Excelente. Se dice nogapa. Pero la escritura correcta es con ña, con ñ. Nogapa shuti. Ahí está, vocal alargada. Isidromi. Y sin esta coma. Ñoga, yajaira mika. ¿Qué te está diciendo? Yo soy yajaira. Perfecto. Pero ¿en dónde ha fallado yajaira? Recuerden, nunca esta y va a ser igual que esta y. Nunca. En el quechua no existe esto. Esto tenemos que ir corrigiendo. No hay manancanchu. ¿Ya? Saita yar parkushu. Kai quechua antichoga, manamicantu kai. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Por favor,
Nunca hagas una equivalencia entre y y. Este suena como y este siempre va a sonar como i. Entonces, ¿qué debería haber puesto aquí? Yajairami. ¿Ya? Noga yajairami ka. Noga shutemi, noga jutimi elvira. Ñogapa jutemi, igual que aquí, ¿ya? Con la vocal alargada. Ñogapa jute elvira. Profe, ¿y por qué necesariamente tengo que agregar esa M? ¿Por qué? Esta M tiene dos funciones, recuerden, ¿ya? Tiene dos funciones. Uno, la de validador, y otro cumple la función de verbo, del verbo ser o estar. Muy bien, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, Ñogapa jutemi ita, de mí mi nombre, esta mi tiene el valor de es. No solamente es un elocuente, sino también va a cumplir esa función. Bien, aquí por ejemplo, Ñogapa jutimi doris mikan. Aquí es como si estuvieses considerando en tercera persona. Ñogapa doris mika. Ñogaga doris mika debería ser. Entonces aquí hay una mezcla innecesaria, ¿ya? Todo esto vamos a ir corrigiendo poco a poco cuando nosotros vamos avanzando, dependiendo en qué nivel de escritura, en qué nivel de dominio nos encontramos. Esto es una sesión de introducción como un abecedario, el ABC del quechua, donde nosotros debemos conocer las características y los rasgos muy fundamentales de lo que es nuestro quechua central. Ñoga pajute pamelam. Acá ya nos hemos acercado muy bien. Pero ¿qué faltaba? Solamente faltaba la S. ¿Ya? Ñoga pachute pamelami. Kaichogi mami, ñoga pajutega lorenzami. Muy bien. Ñoga pajutiga, dice, tiene que estar con la vocal alargada. ¿Ve? Ñoga pajutega lorenzami. Y esto también con la escritura estandarizada debe ser shutega lorenzami. Ñoga kalepmi, ñogapa, no paj, debe ser ñogapa, ¿ya? Kalepmi. Ahora, yo les pregunto a cada uno de ustedes, profesor, ¿es necesario escribir con shuti? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Es necesario escribir con shuti? Iman ninkimaran gamkuna, iman ninkimanra. Sí, es necesario, maestro, porque la escritura del Minedo, de acuerdo al Ministerio de Educación, es correcto, Shuti. Excelente, muy bien. Yo, por ejemplo, cuando les voy capacitando a cada uno de ustedes, de mí no van a esperar donde ya las palabras están estandarizadas, no van a esperar escuchar en decir, bueno, los dos son aceptables. No. Si algo que ya está estandarizada, algo que ya está oficializada a través del diccionario del ministerio, a través de las publicaciones del ministerio, yo les voy a decir, esto se escribe así. ¿Para qué? Para ir mejorando. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes han escrito pues de este modo, juti, ¿ya? Vamos a validar estos dos. Por aquí voy a poner juti. Y por aquí voy a poner shuti. Ya, vamos a centrarnos solo en esta palabra, solo en esta palabra. ¿Quién creen que tiene mayor dominio de la lengua en el quechua central? ¿El que ha escrito juti o el que ha escrito shuti? ¿Quién ya tiene conocimiento más ampliado del quechua central? Shuti. Claro, este docente ya tiene claro lo que busca la estandarización en el quechua central. Ya tiene claro este docente. Entonces, posiblemente este docente está camino para llegar al nivel avanzado. ¿Ve? Camino para llegar al nivel avanzado. En cambio, aquel que escribe solamente juti está orientado a su contexto. Recuerden, cuando nosotros damos una evaluación de quechua central. No damos una evaluación de quechua guanuqueño. No damos esa evaluación. Entonces, por eso, este docente que escribe juti todavía, claro, tiene conocimientos de lo que dice su cultura local, lo que hablan en su medio, pero no tiene conocimiento vasto como para llegar al nivel avanzado. A ver, había una consulta ahí, disculpa que le haya cortado. Adelante, por favor. Sí, maestro, mira, hay una confusión. Por ejemplo, cuando hablamos de shuti,
acá pues en Huánuco se pronuncia en quechua o en el shuti le decimos a todo carnero recién nacido. Entonces, acá yo nunca he escuchado que dicen pues shuti al juti. Ujú. Entonces, ahora si nosotros estandarizamos ya de acuerdo a Lima o de acuerdo a la central, al Minedo, entonces prácticamente estaríamos ya cambiando acá nuestra quechua pues que de Huánuco. Entonces prácticamente ya estamos desapareciendo o estamos apareciendo la S. En vez de decir juti, decimos shuti. A ver, Eso quería. ya, Samuel, a ver, escúchame, ¿ya? Cuando yo te Ya, pregunto, cuando yo entré en la introducción, cuando te dije, Kampaga, Imami Jutiki, ¿ha cambiado algo? No, también. No ha claro que no ha cambiado. cambiado. Pese que está escrito Shutiki, yo te he preguntado Imami Jutiki. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto se habla así. Claro, Ajá. Entonces, un docente que tiene ese deseo, esas ansias de llegar al nivel avanzado, tiene que conocer esto de aquí, pues, ya, esto de ya. aquí, que esta palabra shuti ya es la escritura estandarizada. Pero si nosotros solamente nos limitamos a juti, muy bien, podemos estar en el nivel básico o en el nivel intermedio. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro lo que es el proceso de la estandarización en el quechua central. Recuerden, el quien les habla les está enseñando quechua central, no quechua huanqueño, no quechua ancashino. Entonces, ¿por qué? Porque a usted, estimado colega, se le va a evaluar en quechua central. ¿Eh? Correcto, Eso es lo maestro. que quiero que me entiendan. A ustedes les van a evaluar en quechua central y por lo tanto nosotros debemos prepararnos para quechua central. Pero si la evaluación sería para quechua guanuqueño, yo no me hago ningún problema, hago mis PPTs de acuerdo al quechua guanuqueño. Yo, por ejemplo, ¿qué me costaba poner aquí? Jutiki, ¿ya? Borro aquí, mutilo la S y quedaba bien con ustedes. Imami Jutiki, quedaba bien con ustedes. Profesor, excelente, aquí no nos está confundiendo el ponente, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros apuntamos a lograr el nivel intermedio mínimamente o avanzado en el caso de la escritura y para tal tenemos que tener en cuenta todo lo que se dice en el proceso de la estandarización. ¿Allí? Correcto. Maestro, Muy Maestro bien. Lenin, Sí, Eso, adelante, Maestro Lenin, adelante, Isidro, adelante, adelante. adelante. Maestro Lenin, buenas noches con todos mis colegas. Disculpa, quisiera aportar ahí que nosotros, colegas, nos hemos acostumbrado a escribir conforme lo que hablamos. Hablamos y eso que escribimos nosotros, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a lo que dice el diccionario, la estandarización. Gracias, maestro. Muy bien, gracias, gracias. Bien, ahora avanzamos un poquito, ¿ya? Porque si no nos vamos a centrar. Esta es una introducción nomás como para ir dando algunos puntillazos. Cuando ya trabajamos en el grupo de intermedio básico, ¿por qué no pongo el grupo de avanzado? Justamente por esto. Porque hay algunas cositas que tenemos que ir Profesor, quiero cerrando hacer poco a poco. una consulta, por Adelante, favor. María, adelante, adelante. Aquí dice, vuelve en la pantalla los borrados. Ya lo borré. De Shuti, ¿es con la I alargada, profesor? ¿Es con la I alargada? No, 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 no. Shutiga. A ver, a ver. A ver, cuando yo digo solamente shuti, así, cuando digo solamente shuti, ¿qué dice aquí? Shuti. A ver, todos ayúdenme, por favor. Imam Nin Mitzaicho. Uti, Ahí dice Shuti. shuti. ¿En castellano qué Shuti. sería? ¿Qué sería en Nombre. castellano? nombre. En Imata. castellano Nombre. sería nombre. Nombre. Claro, Nombre. pero si yo, mira, aparte de shuti, ahora quiero alargar la vocal. Quiero alargar la vocal. Y para ello voy a poner una vocal alargada. ¿Qué dirá aquí abajo? A ver, todos los que están, Mi nombre. están en el Mi curso nombre. anterior. Mi nombre. Shuti. Muy Mi bien. nombre. Nombre. Esta vocal alargada ya hace referencia a la posesión. ¿Y qué dice aquí? Mi. Mi nombre. Nombre. Abajo dice mi nombre y arriba Nombre. simplemente dice nombre. Nombre. ¿Ya? Eso hay que Nombre. tener en cuenta. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Lenin, no sé si me permite aportar. Adelante, Andrés, adelante. Sí, maestro Lenin, colegas maestros de esta sala, muy importante lo que menciona usted, maestro. En algunas palabras en nuestros medios seguramente no son adecuadas para otros pueblos de nuestro Quechua central.
Entonces, por ejemplo, para ponerle un ejemplo nomás, ¿no? Por ejemplo, por zona de Ancash, Maichota Yachanki, cuando dice, ¿qué van a decir? No, Yacha escuela, de repente nos dice, ¿no? Pero al preguntarnos Maichota Yachanki, ellos nos está diciendo dónde vives. Y acá en Huánuco dicen Maichota Tianqui, por ejemplo, por Panao. Y para zona de Guamalí, Sierra Huilca, de repente Maichota Taranqui. Son palabras sinónimas que se puede utilizar tal vez para nuestro quechua central, pero con términos diferentes. Entonces, en este caso, el Minedo sugiere ponerlo entre paréntesis, ¿no? Chute, pute, huasé, guayé, lo que estoy diciendo, tianqui, taranqui, yachanqui, para poder entender, porque también hay muchos evaluadores que son de Ancash y no lo conocen mucho de acá de la zona de Huánuco, y los que van de Huánuco para la zona de Ancash, las evaluaciones escritas no lo conocen los términos, entonces para eso las recomendaciones son poner entre paréntesis. Nada más, maestro Lenin. Bien, Andrés, bien. Mire, el año pasado ha habido un caso muy especial, ¿ya? Los evaluadores no han sido, pues, netamente huanuqueños, sino han sido seleccionadas a nivel regional de todo el conglomerado de Quechua Central. Y bueno, han ido yendo nuestros colegas de diferentes lugares, ¿no? Y entonces, vamos a suponer, ¿ya? Yo estoy suponiendo, porque no he sido parte de ese proceso. Entonces, vamos a suponer que un examen tuyo llega, pues, a un evaluador de Ancash, ¿ya? A un evaluador ancashino. Entonces, ellos te tienen que evaluar teniendo en cuenta la escritura del quechua central, más no del quechua huanuqueño. Por eso es que muchos de nosotros o muchos de ustedes han salido pues con el nivel mínimo en cuanto a la escritura. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de aprender la escritura de manera correcta, ¿ya? De manera correcta en el quechua central. Ahora, por el otro lado, por ejemplo, cuando yo voy poniendo aquí shuti, en los textos, esto va a venir así entre paréntesis, ¿ya? En los textos va a venir entre paréntesis, teniendo en cuenta nuestro contexto huanuqueño. Pero eso no va a ser por un periodo largo, pues ya va a ser por un periodo hasta que nos hagan acostumbrar y de ahí desaparece. Por ejemplo, va a venir así. Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta en la escritura que efectivamente va de este modo y que hace referencia a nombre. Pero ¿qué pasa si no hay eso? Guañush, ¿sí o no? Guañush. Entonces, para evitar todo ello, nosotros tenemos que tener en cuenta cada una de la escritura de manera estandarizada. ¿Allí? Allí kumanaku. Allí koiwaikansi manaku. Mali, kanchi. Maestro Lenin, no sé si me permite. Katanga huyapayamay. Imapaqmi yachakuyashkanki. Ya, gamkuna. Imapaqmi yachakushkanki. Noga yachachikoqmi ka. Maestro Gamkuna Lenin. galapaykiku yachachikoqkayanki. Sí, a ver, Gisela, adelante. Buenas noches, una consulta. Yo he estado en el grupo anterior en inicio. Ujú. ¿Estoy bien en este grupo o usted me ha ubicado mal? Esto Porque es una, veo que ya esto sabe es mucho. una sesión de introducción. O sea, estamos todos Ah, por ya, igual. maestro, Ya, gracias. ya, listo, muy bien. Gracias. Bien. Maestro Lenin, quiero opinar o quiero hacer una observación. No sé si me permite. Ya, pero la observación sustentada, porque no vas a perder el tiempo con puntos de vista. Adelante, maestro Teodoro, adelante. Maestro Lenin, ahí usted ha escrito Shuti y Shuti con I alargada, ¿no? Con doble I. Y ahora Shuti con doble I alargada no significa mi nombre, ¿no? Y ahora otro término, Shutega, no, yo escribo Shutega. ¿Ese también es mi nombre o cuál sería el significado? Shutega. Esa sería mi pregunta, maestro, disculpa. Ya, listo, muy bien. Bien, esto es lo que está preguntando su colega. Profesor, a ver, vamos a ponernos, vamos a salir de duda aquí. Shuti, ¿qué hemos dicho que es Shuti? Shuti es nombre. Nombre. Muy No, bien. nombre. Cuando digo Shuti, ¿qué estoy diciendo? Mi Nombre. nombre. Muy bien. Mi nombre. No se olviden, mi nombre.
Y cuando digo shutega, ojo, ceja y pestaña aquí, por favor, Es mi nombre. atentos. Ya, los que han estado en el grupo anterior ya tienen conocimiento de esto. ¿Cuál es la raíz en shutiga? ¿Cuál es la raíz? La Shuti. raíz es Shuti. shuti, al igual que aquí, ve. La raíz es shuti. Shuti. Muy bien. Ahora vayamos por el primer sufijo. ¿Cuál es el primer sufijo? Vocal alargada. Vocal alargada. Hasta ahí, esta vocal alargada hace referencia a mi Mi. nombre. Mi. Mi. Profesor, pero hay aquí un sufijo que para mí es nuevo, mira. El sufijo ga. Esto es un sufijo que responde de inmediato a una pregunta. ¿Qué quiere decir? Que no tiene equivalencia. Muchas veces este sufijo yo lo catalogo como sufijo elocuente. ¿Por qué? Porque está como muchos de nosotros, simplemente de adorno. Cuando ya pasas de los 40 por arriba, ¿qué te dicen? Ay, ya eres de adorno nada más ya. Igual, pues, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Mi nombre. Ah, profe, ¿qué me has dicho? Que este sufijo ga, es un sufijo elocuente. Que si yo lo desaparezco no pasa nada. Va a seguir diciendo mi nombre. ¿Será el único sufijo elocuente? No es el único. Tenemos muchos sufijos más que están ahí simplemente para dar sentido a la oralidad, a la expresión que nosotros vamos considerando cuando vamos hablando. ¿Está bien? Allí kumanaku. Allí, Allí, Chaura. Allí. Bien, bien, excelente. Muy bien, excelente. Buenas preguntas van surgiendo. A ver, Ima Pagmi Yachakushkanki. ¿Para qué has estudiado? A ver, ¿cómo responderían aquí? ¿Para qué has estudiado? Ima Pagmi Yachakushkanki. Ñuqa yachakushka wamrakunata yachaywasichaw yachachinapaq. Allí, muy bien, yachachinapa, para enseñar, muy bien. Ma, huk, pimi. Noqa yachakuyka wakin mana yachaqkunta yachachinapaq. Allim. Sauraga ima mikanki sauraga. Ima mikanki. Yachachiko. Allí. Ima mikanki, gamga kanki, yachachiko. Sauraga, yachachikoga, imami. Yachachiko es profesor. A ver, escriban yachachiko. Yachachiko mika. A ver, vamos, escribimos. Yachachiko mika. A ver, escriban en el chat sin miedo. Si nos equivocamos. Perfecto, aprendemos aquí. Kaichomi yachachikun, yachakushun. Yachachikohmika. Allim Goyo. Allim. Yachachikohmika. Listo, no vale copiarse. Allim Sofía. Allim. Fana, Lorenza. Ajá, Nilsa. A ver, todos vamos ayudando a Nilsa. Todos, ya, sin burlarnos. A ver, ¿en qué habrá fallado Nilsa? En la O. Excelente. No se debe escribir con la O. Yachachikohmika. Ah, mira, por aquí también, por ejemplo, hay uno. Por eso es importante que cuando ustedes participan a cualquier capacitación, estimados colegas, siempre escriban, siempre participen. Porque si no participan, el profe no se va a dar cuenta, pues, que ustedes están escribiendo mal. Por ejemplo, en el curso anterior, yo he ido trabajando con muchos docentes, que yo creía que ya me estaban entendiendo muy bien, pero cuando les pedía su escritura, su producción, había muchos errores. ¿Ve? Por ejemplo, aquí les he hablado un ratito y ya se las ha pasado, ¿sí o no? ¿Ve? Ya se las pasó, ¿sí o no? Por aquí están, por ejemplo. Ya. Esto vamos a ir aprendiendo poquito a poquito con nuestro achahuaya, ¿ya? Muy bien, mira, si ustedes se dan cuenta, yo les pedí una palabra súper sencilla, ¿ya? Profesor, ¿cómo debo ya yo describir de manera correcta?
Por ejemplo, ¿ya? Voy a considerar aquí algo que su colega de ustedes ha escrito. ¿Ven? Yachachikoj, aquí tendría, si tenemos este criterio, aquí tenemos que agregar algo más, como dicen nuestros colegas de Aparicio Pomare, Yachachikoj, así, ¿eh? Deberíamos agregar. Pero si tú ya estás seguro que cuando escribes Yachachikoj está de acuerdo al proceso de la estandarización, escríbelo solo de ese modo. Entonces, céntrate solamente con esta escritura, porque tú ya estás teniendo conocimiento de la escritura del quechua central, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos escribir de este modo todavía? Cuando tú quieres producir, ¿ya? Y sabes que tu público muchas veces van a ser docentes que todavía están en camino para poder aprender el proceso de la estandarización. Entonces, ahí tendrías que considerar de este modo. Muy bien, entonces, profesor, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que la O no existe. La O no existe. Eso ya sabemos todo, que la O no existe. Ah, profesor. Entonces, ¿qué hago? Ah, muy bien. Entonces tengo que ir reemplazando. ¿Por qué vocal lo reemplazo? Por la U. Por la U. Muy bien. Aquí, por ejemplo, Yachachikujuica. Ah, profe, 1, 2, está mal. La C no existe. ¿Por quién se reemplaza? Por la K, por la Q. La G, ¿por quién reemplazo? Por la Q. Por Por la Q. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, debería ir pues con la vocal alargada. Hace un momentito les expliqué. Esta Y no debe existir, ¿ya? Esa Y no debe existir. No se compliquen, solamente utilicen la I. Solamente utilicen la I. C tampoco existe, ¿ya? Nogamikan. La G tampoco, Acá la G. peor, ¿no? Acá, por ejemplo, la Y no existe. La C La no existe. J no Debe existe. estar escrito con la Tampoco. La no U, existe. peor, la U. La J, J. peor, ¿no? J no existe. Entonces, La Y. yo puedo sobreentender que esto ya es una escritura que estamos Ya. en inicio, ¿ya? Previo al inicio todavía. Hay intención de comunicar lo que nosotros queremos escribir. Hay intención, eso es lo bueno. Y con la práctica podemos ir mejorando. Aquí también, por ejemplo, vemos ese error, ¿ya? Muy bien. A ver, lo estoy pasando así por alto, rapidito nomás, porque hay láminas exclusivamente para enseñarlos esa parte, ¿ya? Pitataj gayankiman quechota yachakunampaj. A ver, ¿a quién pueden llamar para que aprenda quechua? A ver, pitataj. Pitataj gayankiman quechota yachakunampaj. A ver, ¿a quién podrías llamar? Yachachikoj maye kunata. Allí, yachachikoj maye kunata. Saya kunata, paneta, tureta, guauqueta, tiota, Lapang mana yachas kunata. Muy bien, mira, por ejemplo, hoy hemos pasado de los 100 participantes. Entonces, fácilmente ustedes pueden invitar a sus colegas a que puedan venir aquí al canal de YouTube, ¿ya? Al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube nosotros vamos poniendo todas nuestras producciones. Por ejemplo, ahorita estamos compartiendo en vivo. ¿Cuántos nos están siguiendo? Nos están siguiendo 34 personas. ¿Ven? 34 personas están viendo nuestra ¿Cuántos publicación? Nos están siguiendo? Nos están siguiendo 34 personas. ¿Ven? Muy bien. Entonces, por ahí también podemos ir apoyándonos para poder ver, en este caso, nuestra transmisión en vivo. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el tema central, Malapanzi. Maigantaj allí gelgaraika. Todos en el chat, ¿ya? Todos en el chat. A, cha, ja. Maigami allí gelgaraika. Malapanzi. Maigantaj allí gelgaraika. Vamos escribiendo A, cha, ja. A ver, ¿cuál estará bien escrito? Allí, Magel Kushum. Bien, bien, bien. La mayoría está marcando muy bien.
Allí Memil, Isidro, Fana, Irma, Marita, Teodoro, Lorenza, Olinda, Noela, Elizabeth. A ver, en el chat, en el YouTube también escríbanlo, por favor. En YouTube también escriban. A ver, ¿cuál está bien escrito? Bien. Cuestión sencilla, ¿verdad? ¿Por qué la A no está bien escrito? A ver, ¿por qué la A no está bien escrito? Porque Noga está con la U. Noga, con la O. La O, entonces la O. Yuga, bien, dice Yuga. La O no existe. Ah, La muy E bien. alargada Aquí tampoco. debe estar de este modo, ¿verdad? Debe Escritura. estar de No este modo. existe. La E Uno, alargada. diéresis, otro reemplazo de la O por la U. Esto no debe de haber. Waraimi, mikusha. Los dos, ¿no? ¿O hay algo más? Hay algo más. Sailami, ¿ah? Ahora, en cha, choga, maigan, mi mana allí caigan. A ver, ¿por qué está escrito? La O también. Aquí la uno, O. vamos a La ver. O. La C también. La O debe estar escrito por U, muy La bien. C. Sí, también. La C. Debe reemplazarse por la K, muy bien. ¿Qué más? Esa vocal alargada que está con doble E. Ah, muy bien, esta vocal alargada. ¿Por qué he puesto esta vocal alargada? En la zona de Ancash, ya, por el callejón de Conchuco sobre todo, hay una pronunciación que dice que la fusión de aye, mamay, taita, guaita, ya, por ahí se trabaja con la fusión como si fuera e. En vez de decir mamay, dicen mame. En vez de decir taita, dicen teta. En vez de decir guaita, dicen hueta. ¿Ven? Entonces, esa confusión en la escritura sigue existiendo. Sigue existiendo. Entonces, nosotros sabemos que esta vocal E no existe. Por el contrario, nosotros trabajamos con la vocal A. Pero, profe, si es la E, ¿no es que reemplaza la I? No, pues nosotros no decimos mamimi, no decimos, sino decimos mamami. Decimos de esa manera. Esto tenemos que tener en cuenta. Mamami, ñokata kuyaman. Mi mamá me quiere a mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, cuando yo digo aquí, wakapita, ¿estará escrito 2 veces de manera correcta la vocal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará escrito de manera correcta? Sí. ¿Qué dicen? Sí, es correcto, correcto. Huaca, sin vocal alargada, diría huaca. Excelente, muy bien. Esto es escritura correcta. Esto vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser tu raíz. Esta palabra huaca vendría a ser tu raíz. ¿Ya? Esto vendría a ser tu raíz. Huaca. ¿Qué está diciendo ahí? Mi vaca. Mi vaca. Mi vaca. Dice, Aicheta jorgó. De mi vaca saco carne. Eso es lo que te está diciendo. Muy bien, a ver, una explicación con respecto a todo lo que se ha tratado aquí. Maestro Lenin, tengo una duda, no sé si me escucha. Adelante. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si tu duda lo absolvemos después que explico esto? Guárdalo, por favor, ¿ya? Guárdalo, por favor. ¿Te parece? El Charrari. Ya, dime, Doris, vamos, suelta tu duda. Si no, no Es vas a que no, entender. estoy en duda porque como lleva doble A tanto en Wa y en K, bueno, sí, claro que dice Huaca, pero yo que recuerdo Huaca nada más es cuando, o sea, en la segunda, ¿no? Huaca y Huaca, para que sea de posesión, el doble A, o no sé, o estoy en duda. Ya, vamos a explicar, ¿ya? Vamos a explicar para que nadie quede con su duda. ¿Les parece? Muy bien. ¿Aquí qué dice? A ver, ¿aquí qué dice? Voy a poner así. ¿Qué dice ahí? Huaca. Huaca. Es muy distinto a decir huaca. Vaca. Recuerden, ¿ya? Es muy distinto a decir huaca. Cuando digo huaca, ¿qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo vaca. ¿Y aquí qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo resto arqueológico. ¿Ya? Resto arqueológico. Caramba, no quiere escribirse un ratito.
Voy a borrar esto de aquí, ya. Entonces, aquí, huaca. Voy a poner algo rápido, ya. Ruina lo voy a poner, ya, para poder escribir rapidito, ya. Listo. Huaca, ruina, resto arqueológico, un lugar sagrado, etcétera, etcétera. Pero huaca, en este caso, sería vaca. Ahora, si yo quiero decir mi vaca, ¿cómo debo de trabajar? Si yo quiero decir mi vaca, ¿cómo debo de trabajar? Agregamos Tengo que alargar pues la vocal, estimados colegas. Si ya sé que mi raíz es huaca, entonces para decir mi vaca, entonces ¿qué hago? Alargo la vocal. ¿Cómo es eso, profe? Miren, observen. Cuando ustedes trabajan en quechua, siempre tienen que tener en cuenta raíz y sufijo. Eso es lo elemental. Por eso en todos los cursos que yo dicto, siempre voy priorizando la identificación de las raíces y de los sufijos. Con ello, el postulante, el docente que sabe hablar, va a poder identificar fácil todo. Muy bien, a ver, veamos por acá. Ya, veamos por aquí. ¿Cuál es tu raíz? Hemos dicho, tu raíz es huaca. Huaca, esta es tu raíz. ¿Qué significa esto? Esto significa vaca. ¿Qué significa esto? Esto significa vaca. Pero ¿qué tienes aquí? Aquí tienes una vocal alargada, mira, ve, esta vocal alargada. ¿A qué hace referencia? Esto hace referencia a mi. Pero si yo, por ejemplo, aquí veo mi, no veo mi, porque simplemente está la raíz como tal, el sustantivo vaca. Pero en cambio aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, dice huaca, no dice huaca, dice huaca. ¿Qué significa? Ruina. Pero si yo quiero decir mi ruina, ¿cómo debería escribirlo? A ver, escríbanlo en el chat, por favor. Si yo quiero decir mi ruina, mi resto arqueológico, ¿cómo debería ser? A ver, le aumenta. Excelente, Franca. Allim, Liz, allim, huaca. ¿Ve? Huaca, huaca. Es muy distinto escuchar huaca que huaca. ¿Ve? Huaca. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia cuando nosotros vamos hablando en este caso. Muy bien, a ver, ya, excelente, bien. Ahora se entendió, Doris. Allí con Manaku, Doris. Allí con Kaikansi Manaku. Muy bien. Ahora muy bien. Ahora vayamos por el siguiente ejercicio. Aika hanyakunawanmi arunchi. Aika hanyakunawanmi arunchi. ¿Con cuántas vocales trabajamos? Allim, Luz, Allim, Goyo. Aikawanmi, Sohtawanmi. Sohtawanmi. Aguanta, profe, por ahí me estarán diciendo muchos de ustedes, ¿no? ¿Cómo que 6, profesor? ¿Cómo que 6? Por ahí es Teodoro, Kim Sawanmi. A ver, vamos a ir escribiendo todos. Kimsa, maestro. Kimsa, no dicen por ahí. Sukta, porque son 3 alargadas y 3 cortas. Ya, ¿y cuántos serían? 6. 6. Sojta, miren, ya, todos atentos. Ya, miren, todos atentos. ¿Qué te dice aquí? Atento, mira aquí, atento aquí. ¿Cuál es la norma que nos respalda para nosotros trabajar todo este proceso de la estandarización, del proceso de la implementación, de la lectoescritura, de las grafías, de las consonantes, de la ortografía? Es esta resolución ministerial 1218 del año 85. No nos olvidemos. ¿De qué año? Del año 85. Una y no Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos un marco normativo, nosotros nos tenemos que centrar en algo que nos va a respaldar. ¿Qué te dice aquí? Claramente dice, el alfabeto achahuaya del quechua central consta de ¿cuántas grafías? 24 grafías, o sea, 24 letras. Esta se desprende de la resolución 1218. Recuerden que esta resolución
te da pues el marco normativo para todo el quechua, no solo para el quechua central, sino te da para quechua sureño, quechua norteño, quechua central, ¿ya? Te da todas esas orientaciones. Además, añade ahí, estimados colegas, el aymara. Entonces, esto es una norma general, ¿ya? De aquí se van a ir desprendiendo y te dicen, pero dentro de estas, vas a considerar solo 24 letras para el quechua central, de las cuales todos, miren aquí, miren, ¿qué te dice? 6 son grafías vocálicas. 6 son grafías vocálicas. Vamos con las breves. A, I, U. Seco. Son vocales breves. Y las vocales alargadas, ¿cuáles son? Ya chachicó. A, I, U. Por eso es que tenemos ¿cuántas vocales? 6. Tenemos 6 vocales. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Estamos hablando normativamente, porque si nosotros hablamos al vacío, estoy seguro que ¿ya? Muy bien, excelente. Volvemos. A ver, Maigantag allí que llegaraikan, Kaichoma. Maigantag allí que llegaraikan. Llegar kushum, maigami allí que llegaraikan. H. Isidro nin A. Marila nin A. Noga imata pisrikasu, mana algi yapan. Está bien Piminican, Silvia. Ajá. Muy bien. Allí. Zainomi la pantis, rimarkushungar. Yapan mana ali. No es que yo me haya equivocado, Todo está intencionado. ¿Ya? Todo está intencionado. Muy bien. Profesor, pero entonces, ¿por qué no has puesto la opción ninguna de las anteriores? Para que ustedes razonen un poquito más, pues. ¿Ya? Miren, ¿por qué la A no es correcta? La mayoría ha puesto la A. Por la B. Excelente. Estimados estudiantes del grupo educativo Ñaupa, esta B no existe. Manamikanchu. Profe, si no había esta B, ahí sí pues podría haber sido esta de manera correcta. Chaiwambraga ayapami wakan. Pero profe, esta B no existe. Por lo tanto, no está escrito de manera correcta. Muy bien, ¿qué más dice? Jaraga ragrachomi winan. ¿Cuál está mal? La G. La G. ¿Por quién debe ser reemplazada? Por la Q. ¿Nada más eso? La H en Jara sería Sara. Muy bien. Esto entre paréntesis debe ir Sara. ¿Cuál es la escritura estandarizada? ¿Cómo encuentras tú en los textos del Ministerio Amaíz? ¿Cómo encuentras? Encuentras como Sara. Así encuentras. No encuentras como esto, sino encuentras como esto de aquí. Maestro, pero Jara podemos hablar normal, pero en escritura es Sara. Excelente, Silvia, muy bien, esa es la idea. Nosotros podemos seguir diciendo Jara, pero la escritura es Sara. Bien, esa es la escritura estandarizada. Van los que no nos han seguido en el primer grupo, pueden ir viendo en los videos de cómo se va estandarizando el paso a paso el proceso de estandarización que se ha ido dando en el quechua central. Hemos explicado detenidamente esta parte, ¿ya? La H, ja, ya peor, pues, ¿no? La ja ya tiene un error muy garrafal ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Huacapa, Ishkaimi, Huagran. ¿Qué estoy diciendo? Imataminica.
Mi vaca tiene dos cachos. La vaca tiene dos cuernos. La vaca Mi tiene vaca dos tiene cachos. dos cachos. Mi vaca tiene dos Ya, algo así, ya, algo así. Muy bien. Guagra es cacho. cuerno o cacho. Cacho o cuerno. Bien, ahora mira, ¿por qué cada una de estas grafías no existe? Pues, ¿por qué no hay? Nuevamente volvemos a esta resolución 1218. Por favor, ustedes ubiquen, ¿ya? Ubiquen en un lugar especial, esta partecita de nuestra chaguaya, ¿Para qué? Para que se puedan grabar. Y en las sesiones anteriores que hemos compartido también, ahí te estamos explicando paso a paso qué letras van a reemplazar a cada uno de ellas. Por ejemplo, miren, ve, ¿existirá la B? ¿Existe la B? No hay. ¿Existe la C? No hay. ¿Existe la D? No hay. Manancancho. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más no existe? F. ¿Existirá la F? No. No hay. Pero ustedes se han puesto a pensar, ¿pero por qué no hay? Imanir mi kanzu. ¿Por qué no hay? Porque en nuestra expresión oral, el quechua hablante, por ejemplo, no puede pronunciar la B. Nosotros que somos bilingües, sí, pues decimos wambra, ¿ve? Nosotros los bilingües. Pero los quechua hablantes netos y natos no pueden pronunciar la B. Ustedes, por ejemplo, han visto al gringo Carl, Ya vamos por Marvito, ¿ya? Marvito. ¿Saben qué es Marvito, no? Su esposo de Keiko. Su ex de Keiko, ¿ya? Su ex de Keiko, ¿ya? ¿Cómo habla el castellano? ¿Cómo habla el castellano? Yo amar a Keiko. ¿Dice o no dice? O dice yo amo a Keiko. No, yo amar a Keiko. ¿Bien? Entonces, miren. Exacto, mira, hay esta parte que en muchas de las expresiones no va a poder un quechua hablante nativo expresar de manera correcta esas grafías. Ustedes escuchen hablar a las madrecitas, a las ancianitas, a nuestras abuelas. Muy poco pueden pronunciar la B, no pueden pronunciar la D, menos la V. Es peor, no pueden. Razón por la cual no se considera, pues, dentro de nuestra chaguaya. Pero profesor, hay palabras que sí se van implementando, por ejemplo, como Facebook, como Twitter, como Google, como DeepSeek, donde necesariamente nosotros ya tenemos que ir hablando de acuerdo a la lengua de donde proviene. A ver, en castellano, ¿cómo decimos llama? En castellano, estoy diciendo, en castellano, ¿cómo decimos llama? Llama. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hemos prestado del quechua para el castellano. ¿Sí o no? A ver, otra palabra. ¿Cómo se dice esta palabra bizcacha en quechua? ¿Cómo se dice? Huizcacha. Huizcacha. ¿Por qué? Porque el sonido original es huizcacha. Huizcacha. No, huizcacha. Pero castellanizado ya es bizcacha. Es huizcacha. ¿Cómo decimos cuando vamos a preparar, por ejemplo, vamos a pedir en este caso, a ver, vamos a tomar nuestra quinoa, todos los que tomamos desayuno en la calle, vamos a tomar nuestra quinoa, y en lugar de decir agrégame, ¿qué decimos? Yapamay. Ese yapa, ¿de dónde creen que proviene? Yaparcamay. Claro, yaparcamay es en quechua. Pero dices yapame, ya estás usando ese préstamo yapa de agregar del quechua y lo estás aplicando en el castellano. Muy bien, y así hay muchas palabras que nosotros del quechua lo utilizamos en el castellano. Y así como muchas palabras, por ejemplo la palabra Dios, ¿cómo podríamos escribir Dios en el quechua? ¿Cómo?
Camaco. Taita. Taita es papá. ¿Eh? Es padre. Taita es padre, papá. Pero yo estoy diciendo exclusivamente Dios. ¿Cómo escribiríamos? Dios nomás castellanizando. Dios Nancy. ¿Ve? No hay, ¿sí o no? No hay. Entonces es un préstamo del castellano para el quechua, como Dios. Dios Ninti. ¿Ve? Dios. Dios Ninti. Dios Ninti Ninti. Shipasay Pacuyamanti. Nuestro Dios nos ama mucho. ¿Ve? Eso ya son neologismos. Exacto, muy bien. Esa temática, ¿dónde lo hemos trabajado? En las últimas Profe, no podemos decir Taita Camaco. Pero ya vamos a suponer que decimos Taita Camaco. Yo les pregunto, ya olvídense, reseteamos todo. Kanan mi Taita Camaco Juan Noga Rimar Kamushaj. ¿Se entiende? O cuando digo Kanan mi Dios Juan Dios Ninti Juan Noga Rimashaj. ¿Cuál de los dos es más fácil de entender? La segunda. Claro, o sea, todo idioma debe estar lo más fácil, lo más accesible posible para el quechua hablante. Pero eso no quiere decir que tú ya vas a hablar, ¿no? Kananmi, acá santicho, no gantipuñushu. ¿Estará correcto? Mano, claro, guasinticho, guayinticho, puñushu. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué grafías tenemos en el quechua? Todos. Cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ga, ra, sa, ta, wa, ya. Profe, a todo simplemente le agrego la terminación a. Pero estas son las grafías que normalmente existen en el castellano. Sería necesario que hagamos ese trabajo, maestros. Generalmente manejan en su directorio de padre. Ay, say directora, sí, ¿Quién está interrumpiendo? Say directora, sí, Por favor. Chau, ya, muy bien. A ver, vamos. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, todas las grafías que están subrayadas son grafías que están en nuestro castellano. Son las letras que están en nuestro abecedario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Sí. Pues, Todo está. Claro, todas esas grafías son los que están en nuestro abecedario. Pero las que no están son esta, por ejemplo. Cha. Eso ya no existe en nuestro abecedario. Ya no existe. No está SH. ¿Cómo se llama? Sha. No está TS. ¿Cómo es su nombre? Sa. No está TR. ¿Cómo suena? No. Esto suena así. Sha. Sha. Chaki. Pacha. Sí. Pero, aquí sí hay un pero, ¿ya? El lingüista Franklin es nuestro lingüista guamaliano que trabaja en la Universidad Mayor de San Marcos y se ha especializado pues en quechua. En una capacitación yo lo invité pues para que capacite a un grupo sobre estos temas, para que más o menos se den cuenta que estamos por ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Para que no tengan dudas. Entonces, nos dice, esta grafía también se puede utilizar como ustedes han pronunciado hace un momento, como tra. Pero cuando encuentran, por ejemplo, este sonido, por ejemplo, esta palabra, ¿qué dirá ahí? Ahí dirá traqui. Ahí dirá traqui. ¿Qué dicen ustedes? Traqui. Ahí dirá choqui. 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 Ah, entonces esta TR suena como choqui. Como cha. Choqui. 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 Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta palabra estaría así, en este modo? A ver, ¿qué pasa si estaría de ese modo? ¿Qué diría ahí? Chucay. Chucay. ¿Pero qué cosa es chucay? ¿Qué? No se cambio. Pero ¿cómo suena? Aquí suena como tru. Exacto, trucay. Eso hace referencia a cambio. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Vamos bien?
Estimados colegas, ¿estamos yendo bien o no? Alime, Ahí me ahí iba va, Icansi, Manaku. A ver, Alime, voy a ahí dejar de va, compartir para que levanten la mano. Pues a ver, ¿estamos yendo bien o no? Ali iba Icansi, Manaku. Punuyaitsu, punuyaitsu. Ali iba Icansi, Eleudoro. Ali iba Icansi, Manaku. Alime, Ali, miau, Ali. Allimi, allimi. Profesor Lenin, una consulta. Galimi, yachisco, galimi. Ya, muy bien. A ver, ahí va una consulta. Vamos, ¿cuál es su Profesor Lenin, consulta? una consulta. Vamos, Febe. Por ejemplo, donde ha puesto Trucay, no, en Chaki. ¿Ya? En Traki, dije, se escribe con eso, Chaki. Chucky, así, O Chucky. No, pero nosotros escribamos con la che nada más, Chucky. Claro. Chucky. No te compliques la vida. Pero cuando tú encuentras una escritura como la que acabo de poner, ya no digas pues que no te he enseñado, sino para que ya tengas conocimiento. Ya. Recuerdo que una vez Lenin a grosso modo había hablado de esto. Para que no digas que nunca te he enseñado. ¿De dónde salió esta palabra? Ya. Entonces, cuando viene en el texto, carambas, esto sí algún día me han enseñado. Para eso, ¿ya? Ayiku Manaku, Ayimiao. Ok, profesor. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, continuamos. A ver, vamos. Pasay pa may puno na ikana mi aling. May manita puno kanki. Maiganta Kayigaraikan. A ver, de nuevo. A ver, ahora todos. ¿Cuál está bien escrito? ¿Cuál está escrito correctamente? Tercero. ¿Y cuál? ¿Cuál de ellos? Megami. Ñoganchi. Che. La Cha. La chi. La H. Correcto, la H. La segunda. La segunda está mal escrita. Ya, entonces, ¿cuál está escrito de manera correcta? Correcto, está la H. La H, maestro. A ver, ¿cuál está escrito de manera correcta? La segunda. No. A ver, vamos en el chat, vamos, rasla. Maigami Ayigaraikan. La segunda está bien, los dos están mal. La segunda está mal. La segunda está mal, ahí está la C, pe. Lamento decirlos que ñoga todo diría. está mal escrito. Todo está mal. Ninguna correcta. De acuerdo a la escritura estandarizada, no hay ninguna correcta. Y eso es lo que nos pasa pues a nosotros cuando intentamos nosotros en este caso escribir de acuerdo a nosotros cómo hablamos. ¿Ve? Yo estoy súper seguro que todos lo han entendido, porque esto sí es quechua huanuqueño. Sí. ¿Ya? Todos lo han entendido. En Ñuganchi empieza Por con eso dice, M. Waraimi, Sakailapa, Wayikiman Shamushah. ¿Cuál sería la escritura estandarizada? Chakailapa con cha. Chakailapa, Wasikiman Shamushah. Eso sería con cha. exacto. Oye, Eso sería la escritura estandarizada. Waraimi, Chakaillapa, Wasikiman. ¿Qué cosa más dice?
No se visualiza la letra. Shamushak. Sí, ahorita cuando Cambia de color, profesor, por ahorita favor, lo no voy se a ve. poner a otro color para que se note, ¿ya? Ve. Dice, Waraimi chakaillapa wasiikiman shamushak. Esto sería la escritura estandarizada. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir corrigiendo. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes, por ejemplo, que lean en el texto de en los textos del ministerio va a venir de este modo. En los textos que ha venido para la evaluación viene de este modo. Hemos resuelto un examen con el examen del año pasado con el grupo anterior. Y muchos decían, pues no, profe, ese texto no era de acuerdo a nuestra realidad, no estaba bien, muy difícil. Pero cuando hemos hecho el análisis, se han dado cuenta que era un texto súper sencillo, súper fácil. Shauya, shauya, ras la milapan rurarkush. ¿Por qué? Porque estamos dando las bases, la cimentación, para que tengan en cuenta que por más que dice Guaraimi chakaillapa wasiikiman shamushak, yo lea del siguiente modo: Guaraimi sakailapa o tsakailapa wasiikiman shamushak. Eso es lo que yo tengo que practicar. ¿Qué más dice por aquí? A ver, en Yoga la cha con ñ. dice Yoga. noganti kushishmi markansicho arunzi. Profesor, ¿cómo debería haber sido la escritura correcta? ¿Cómo se debe escribir de manera correcta aquí? Primero con la ñ, ¿no? Ñoganchi. Sí, porque el sufijo anchi no existe, sino el sufijo anchik. Kushishmi, marcanti. Chau. Cho. Ah, marcanti cho. Ah, muy bien. ¿Qué dices? Sí, chau. Chau. Chao, exacto. Arunchik. Ay, caramba. Marcan, sí, Un ratito, chau. ya voy a copiar esto. Se ha borrado. Ñocanchik. Un ratito. Voy a borrarlo de nuevo para escribirle. Ñocanchik, así. Kushishmi, ¿ve? Kushishmi. Marcanchikcho. Marcanchikcho. Arunchik. Arunchik. Fíjense cómo debería ser la escritura estandarizada. Ñocanchik, kushishmi, marcanchikcho, arunchik. Profesor, ¿pero cómo lo leo? Noganchik, kushishmi, marcanchicho, arunchik. Listo. ¿Ve? Entonces, a ese nivel nosotros tenemos que ir practicando. ¿Ve? ¿Complicado? Maestro, no es complicado. Sí, Carlos. Maestro Lenin, una consulta. Solamente aquí en la pregunta B, en donde dice TS, entonces en el quechua central no existe TS, solamente con Che. Para pronunciar, sí existe. Para la escritura, no. Gracias, maestro. Ajá. Pero cuando nosotros utilizamos el sufijo que existe es el anchik, no es el anchi ni el anchi, sino el anchik. Eso hay que entender. Es el En la anchik. grafía sí existe, pero de acuerdo a la estandarización no se escribe pues, con SH. Exacto. Muy bien, esto vamos a ir aprendiendo paso a paso, porque creo que Si decimos kushishlami, eso sí está bien. Kushishlami sí está bien. Evidia Montalvo, por favor, ¿puedes dejar de garabatear? Ya, gracias. Ya me ha hecho borrar lo que hemos escrito también. Marcanchicho. estaba agrandando la pantalla, profesor. Listo, ¿ya? Así debería haber estado escrito correcto. Ahí cuando ven esto, esto no es nuestro quechua de nuestro centro. No es nuestro quechua huanuqueño. Ahí viene toda la desunión, ¿sí o no? Esto parece quechua sureño. Ahí viene todo eso.
Pero cuando empezamos a analizar poco a poco, cuando nos damos cuenta, cuando ponemos en este caso el análisis del Anchik, este Anchik, entonces vamos a darnos cuenta que es súper sencillo. Ese Anchik suena pues como Anzi o como Ansi. No Gansi, no Gansi, Kushishmi, Marcanticho Arunzi. Marcanticho Arunzi. Profesor, ¿y por qué esto no reemplazas por la U? Marcantichu. Ustedes no hablan chu, ¿o sí? Marcantichu, ¿así decimos? Marcancicho. O marcanticho, menciono. ¿Cómo menciono? Marcancicho. 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 Así, lo Claro. normal también se habla acá en Marías. Marcancicho. Claro, marcancicho, dicen en Marías, ¿no? Si le escucha a mi amigo decir marcancicho. Entonces, este sufijo cho existe, pero su sonido de esta AW, la fusión de esto da como O. Marcancicho. Lo correcto es chau. Marcancicho. Chu, ¿no? Eso Chau. es lo que tenemos que entender. Y aquí es equivalente, este es equivalente a en. ¿Ya? En cambio, el sufijo chu muchas veces es relacionado con el sufijo ku. Espera una respuesta. Shamushgankiku, shamushgankichu. ¿Ves? Así, a eso hace referencia. Muy bien. Ahora, ¿por qué la ja está mal escrita? Sakuaga, waipanoya mi papatamiku. ¿Dónde está el problema? Maichomi mana kaikan. Muy bien. ¿Cómo dicen? Tsakua. ¿Sí o no? Tsakua. ¿Cómo debe ser la escritura estandarizada? Chacua. Profe, y ahora, ¿cómo saber? Chacuaga. Chacuaga, ya falta la gaya, listo. Chacuaga. Profe, ¿y cómo sé que la palabra tiene su estandarización y no tiene su estandarización? Ya me complicaste la vida. Por eso es porque muchos de nosotros, por más que tenemos un buen dominio en la oralidad, ¿ya?, no podemos escribir de manera estandarizada. Por eso es que muchos docentes que tienen conocimiento de estos procesos de estandarización escriben pues de ese modo ya estandarizado. Pero en cambio el docente que está camino tiene el logro de escribir de acuerdo a su contexto, no va a escribir chacua, sino va a escribir zacua. Este profesor sí tiene dominio, pero no está para el nivel avanzado, sino para el nivel básico. O un poco más para el intermedio. ¿Allí? Muy bien. Entonces, esto ya se habla en el proceso de la estandarización. ¿Ya? Maestro Lenin. Sí. Maestro Lenin, si digo chacua. Si dices chacua, en tu contexto no te van a entender. Pero en otros lugares sí dicen chacua, pues. ¿Ya? En tu contexto, ¿cómo dicen? Sacua. En otros lugares dicen sacua. Ya. Sí, adelante, maestro. Había una pregunta. Adelante. Sí, maestro Lenin, buenas noches. Una consulta, maestro. En nuestra bienvenida hicimos un pequeño banner en la cual uno de mis traductores, ¿no?, uno de los colegas, escribieron de la siguiente manera: Yapanchik yachaywasiman shakayamuy. Esa expresión, yo desde mi punto de vista dije, hay algo falta, ¿no? Entonces, muchos colegas me rechazaron. Entonces, ¿esa expresión está bien o está mal, maestro? A ver, repítelo, por favor. Yapanchik yachaywasiman shakayamuy. Ya, mira, cuando tú utilizas el anchik, es el pluralizador inclusivo. Yapanchik yachaywasiman shakamunchik. Debería ser de ese modo. Porque cuando tú, el último verbo, shakayamu, ya está haciendo de manera excluyente. Recuerden que el pluralizador ya es excluyente. En cambio, el anchik es inclusivo. ¿Ya? Si vas utilizando en el primero el anchik, también en el siguiente verbo tienes que utilizar el anchik. ¿Por qué? Porque todos se están incluyendo. Porque ¿cuál era la idea? Todos vamos a la escuela de manera inclusiva. Eso es lo que era tu mensaje, ¿sí o no? Sí, maestro, justamente es lo que yo sugerí, pero no me hicieron caso. Bueno, pues así le mandaron a hacer ya. Tenemos todavía muchos errores y muchas cosas por mejorar. Pero estamos en camino, no tenemos mucho tiempo todavía en este trabajo.
y razón por la cual pues nosotros compartimos nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, para que todos puedan estar a su alcance de cada uno de ustedes, para que puedan ir, en este caso, aprendiendo. El error es parte del aprendizaje. Sí, sí, exacto, muy bien. Seguimos, ¿ya? A ver, ya. En este caso, por ejemplo, Imanir Millapampis Mana Alli Gelligaraikan. ¿Por qué está mal escrito todo lo anterior? ¿Por qué? Por desconocimiento, la estandarización. Por la estandarización. Profesor, ¿en qué video vamos a encontrar el proceso de estandarización? Todos vienen aquí a YouTube. ¿A dónde he dicho que van a ir? Van a ir a Ñaupaj, ¿ya? Van a ir a Ñaupaj. Y aquí van a buscar pues las clases del proceso de estandarización. Ahí está el paso a paso cómo se trabaja el proceso de estandarización. Creo que esto es, acá está, mira, a ver. Clases de Quechua Central, el proceso de la estandarización. Es una explicación de cerca de 2 horas donde se explica el proceso de estandarización de cada una de las palabras. Mire, el proceso de estandarización de las lenguas. ¿Ya? Entonces, por eso es que ustedes, miren, aquí te va explicando uchu. ¿Cuál es la escritura correcta? Uchu. ¿Según quién? Se rompa lo mino, torero y adelante. Todo citado mediante fuentes. ¿Bien? ¿Allico? Allí muy bien. Seguimos. A ver ahora. Maiganta allí que llegará y can. A ver. Maigan mi allí que llegará y can. Rasrasla. La A. Ya. ¿Cuál está escrito correctamente? Por ahí dicen la A. Ya. Los 3. ¿Los 3 están correctos? ¿Qué dicen? Los 3 está correcto, creo. Ya, muy bien. Por ahí dicen los 3. Mana. Achimi allí que llegará y can allí Teodoro. Pero el verbo debe ir al último maestro cada oración. Ah, muy bien, ya encontraron el error, excelente. ¿Cuál es el error entonces aquí? Verbo. Falta identificar sujeto, verbo y objeto. Muy bien. Sujeto, objeto, verbo. Excelente. Verbo debe último. Excelente. En este caso tenemos el orden sintáctico. Muy bien, ¿cuál es el orden? ¿Recuerdan ustedes algo? Cuando se trabaja en quechua, nosotros sí o sí tenemos que utilizar sujeto, objeto, verbo. ¿Qué quiere decir? Que este es el orden. Si ustedes se dan cuenta, algomi allapa mikun tantata. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Claro que se entiende. Está escrito como si estuviese bien. Guaraimi ayuashaj obaspa. ¿Se entiende? Alan Juan Luis Aruyanga Chacracho. Mira, se entiende. Está bien. Pero ahora yo les pregunto, voy a traducir esto, ¿ya? Mi perro pan mucho come. ¿Estará correcto eso? No. ¿Ah? Mañana ovas iré. ¿Estará bien? Mañana ovas iré. ¿Estará bien? No. Alan con Luis Chacra trabaja. ¿Estará bien? No ¿Ve? Ustedes se podrán dar cuenta que no está escrito de manera correcta. Para que esté escrito de manera correcta, el verbo siempre tiene que ir al final. El verbo siempre tiene que ir al
Final. Mira, ahora pronúnciame, mira. Allgomi allapa tantatamikun. Waraimi obaspa aywashaq. Alanwan Luismi chakracho aruyanga. Ahí suena shumak shumak kushi kushi. Ahí sí suena bonito. Kuyayllapa pashtarkun. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién se ha dado cuenta? Pimi kai tanishtzainomi yachachiko. Pimi, muy bien. Bien, Hilario, ninguno estaba escrito de manera correcta. ¿Por qué? Porque el orden sintáctico no estaba correcto. ¿Allí? A ver, vamos a leer este texto. La panchi ñawin charkusho. Shumaq quyu pasachoshi. Pasachoshi. Unayna pasachoshi. Atu. Inti carrara pachapita allapa achachayniwan imano kapuli llapayan. Maestro, rara, no sería rara. Ragra, no sería. Goyo. Patsachoshi. Shumaq Guyu patsachawmi unayna huk shumaq hatun saka kapuli kawakuq. Intiqa rara patsapita allapa achay. Ahora lo leo yo. ¿Ya? Esto es un texto del Ministerio de Educación. Así está, tal cual, ¿ya? Tal cual, así está. Kainominin, shumaq goyu patsachoshi unayna huk shumaq hatun hacha kapuli kawakoq. Intiga rara patsapita allapa achachayninwan imano kapuli ichiklapayan wañukaqta rikarakamoq. ¿Se entendió o no se entendió lo que he leído? Dice, shumaq goyu patsachoshi. Mírenme, ¿cómo estoy pronunciando aquí el chao? Shumaq goyu patsachoshi unayna huk shumaq hatun sacha kapuli kawakoq. Intiga rara patsapita allapa achachayninwan imano kapuli ichiklapayan wanukaqta rikarakamoq. Pregunta, ¿imaninanmi intiga rara patsapita? Intiga rara patsapita, imaninanmi. A ver, ¿qué quiere decir? Por ahí, por ejemplo, han dicho, ¿no será ragra, profesor? Me han dicho, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Les escucho. Intiga rara patsapita. O sea, quiere decir que de la quebrada el sol con su calor le malogra al capulín. Pero rara, ya hemos entendido mal el texto, pues, ya nos hemos jalado ahí. Calor de la tierra. Manam. Más bien al revés, calor está quemándole al capulí. Manam. El calor del sol. Tampoco. Pero rara, porque es rara. ¿Qué es rara? Eso es lo que debemos de saber. Ahora, si yo, por ejemplo, les digo, intiga junaj patsapita, cuando digo junaj patsapita, ¿qué estoy diciendo? Del cielo está mirando el sol. Ahí sí, ¿ve? Ahí sí. El sol desde el cielo, ¿ve? Desde arriba. Ese rara hace referencia a arriba, el cielo. A eso te está haciendo referencia.
¿Ven? Desde el cielo. Mira, muchos de ustedes han comprendido mal el texto. Al decir rara, profesor, será ragra. No. No, pues, ese rara es sinónimo a junaj. ¿Y qué cosa es junaj? Arriba. Junaj patzapita. Por eso, ¿no? Desde el Goyo es cielo. verde, ¿no? Claro. Goyo es verde. Goyo es verde. Entonces, todo Profesor, eso... profesor, una consulta, pero Pacha Pita, ¿está bien escrito Pacha? Sí. ¿No puede ser Pacha? Mira. Sí, pampa verde, está un Sí está bien, capulí, está dice. bien. En este caso sí está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos Pacha y Pacha, muchas veces la correcta, la estandarizada sería Pacha. Eso sería la estandarizada. ¿Por qué, profe? Porque eso te dice el manual de lectoescritura del quechua. Pero, profe, ¿pero por qué entonces aquí lo han considerado Pacha? Ah, es cuestión de autor. Mira, pese que el ministerio todavía publica sus libros, aún van considerando de este modo. El texto que he citado hace un momento, esto es tomado desde el texto del ministerio, ¿ya? La estandarizada sería Pachachoshi, eso sería lo correcto, como hace la observación su colega. Entonces estaríamos contradiciendo, profesor. Pero eso es lo que hay, eso es lo que hay. Pero yo te enseño de acuerdo a cómo dice el proceso de estandarización de la lectoescritura. Yo no me estoy contradiciendo. El que se contradice es el ministerio. ¿Sí o no? Claro, el ministerio estaría contradiciéndose con lo que escribe porque en realidad nos está confundiendo. Porque sí, porque ahí habla de Goyo, Pacha. Ahí lo que cambia todo. Goyo verde, pampa verde, ahí produce. El cielo no hay Goyo. No, pero tú tienes que entender el texto en su conjunto, ¿ya? En el texto ahora dice, mira, cuando te dice aquí, verde, a ver, todos atentos, ¿ya? Cuando te dice rara patzapita, voy a poner otro colorcito, ¿ya? Rara patzapita, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo se dice el mundo de arriba, el mundo de abajo, sí o no? Ruri patza, el mundo de abajo. Hana patza, el mundo de arriba. Y en este caso, ¿qué te dice? Rara patza, al mundo de arriba. Claro, a eso está haciendo referencia. En cambio aquí dice Shumach Goyu Patzachoshi, Unai Shumach Hatun, ¿dónde te dice acá el mundo? Goyu, en un campo verde, en un lugar verde, a eso te está haciendo referencia. Profesor, una consulta. ¿Lo puede leer en castellano, por favor? Profesor Lenny, una consulta. Adelante, Cristian. Si en el examen me pregunta que este texto está bien escrito, yo digo que no, porque se escribe con la che, entonces se va a contradecir porque está bien escrito para el ministerio, ¿no? Ya, mira, para el yo les ministerio digo va a algo, estar bien ¿ya? escrito. Les digo algo. En los textos que ha venido el año pasado, hay muchas palabras que no estaban estandarizadas. Así es. No estaban estandarizadas. Y por lo tal, nosotros debemos estar preparados pues para todo. Por eso es que les voy enseñando de todo. ¿Para qué? Para que no me digan, profesor, esta parte no nos has enseñado. Yo les invito a que ustedes vean el último video que hemos hecho aquí en la clase. ¿Ya? Aquí hay una clase que hemos trabajado. Puedo participar ahí. Un ratito, Teodoro, termino, por favor, termino. ¿Ya? Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en este video, el análisis que hacemos al texto del ministerio. Y como ustedes dicen, se contradice. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque acá esto es iniciado, esto de acá. ¿Ve? Este es el texto que nosotros hemos hecho análisis. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿En cuál? Ese punto. Aquí está el examen que hemos ido analizando. Ya, pues Ya, sí, ¿ves? Este Tenemos es el ese texto, concepto. por ejemplo, que he copiado tal como está. ¿Ya? Y aquí hemos ido viendo que en realidad existe pues muchas palabras que no están estandarizadas. Profe, ¿qué hago yo? ¿Me pongo a llorar? ¿Me pongo a renegar en ese momento? ¿Qué hacemos? Aplicamos lo que hemos aprendido, pues colegas, aplicamos lo que hemos aprendido. Si viene del ministerio, nosotros creemos que debe ser correcto lo que vino, ¿sí o no? Pero sin embargo, hay palabras que no estaban estandarizadas, ¿ya?
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, estar preparado para todo. Entonces, si la palabra está estandarizada, perfecto. Pero si la palabra está en proceso de estandarización y está considerada en el examen, también lo tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Eso fue mi prefacio. Ya, a ver. Eso fue mi palabra. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estamos? Había otra consulta. Adelante, maestra. Maestro, no. Teodoro. Adelante, Teodoro. Gracias, profesor Lenin. Quizás puedo agregar ahí un punto de vista. Quizás el Ministerio de Educación escribe para diferenciar, para no confundir, quizás Pachapita quiere decir de altura, ¿no? O la tierra, y ahora Pachapita cuando escribe de barriga, ¿no? De estómago, ¿no? Entonces quizás por ese ha escrito con Pachapita, ¿no? Con P, para diferenciar, ¿no? De la altura de la tierra. Si hubiera escrito con Cha, Pachapita, quizás no podemos entender de barriga, de estómago. Quizás tal vez así yo le veo, maestro. Yo lo dudo, Teodoro, que hayan escrito de ese modo, sino que están en proceso de estandarización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en castellano no lo ponemos algún distintivo a llama. Por ejemplo, cuando yo digo llama, ¿a qué hago referencia? Animal, llama de fuego, llama del verbo llamar. No lo pongo ningún distintivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene muchos significados. Entonces, por lo tanto, aquí, por ejemplo, falta pues este proceso de la estandarización. Si hubiese estado Pachachoshi, nosotros tenemos que identificar en cuál de los contextos hace referencia a esta palabra. Por ejemplo, si yo digo íntiga, rara, Pachachó, el sol dentro de la barriga, no tendría sentido. Shumak goyu Pachachoshi, una barriga verde, tampoco tendría sentido. Entonces tenemos que ir contextualizando. ¿Ya? Muy bien, entonces... Profesor Lenin, por favor, léalo en castellano. Me va a faltar tiempo, maestrita, me vas a disculpar, pero me va a faltar tiempo. Ya estamos corriendo. Eso todito los vamos a explicar paso a paso cuando ya trabajamos dentro de nuestros grupos. ¿Les parece? Yo te lo leo. Ya, muy bien. Pasamos. Tikrachi, dice. Ahora sí vamos a traducir. Ya, ahora sí vamos a traducir. ¿Les parece? ¿Qué dice? Hukutishi ishka runakuna ampipa. Yargukuyanaj ogasuwako chakraman charirnashi shikrankunata churarkur kishinkunawan oktir galaykuyanaj. Ahora sí, por favor, todos nos podemos traducir. ¿Qué dice? Tikrachi, allá, traducción. A ver, ¿qué dirá? Vamos, traducimos, por favor. Pero ahí dirían con kashu, ¿no? Dice kishinkunawan. ¿Cómo es kishi? ¿Qué es kishi? Kashu. Kashu es. Kashu es, pero así escribe, está escrita, ¿no? Kishinkunawan, Kashunkunawan. Eso es justamente el fracaso de colegio. La palabra chakraman, eso es el nombre como si fuera propio, porque palabras, letras, consonantes juntas no puede estar. Justamente ahí dice, pues, colegas. Y luego se más orden, por favor, no hace mucho. Ya, a ver, nos ordenamos, ¿ya? Nos ordenamos. Una vez. Nos ordenamos. Vamos a ordenar, hay que ordenar. Si queremos participar, participamos, pero de manera respetuosa, respetando lo que el ponente está haciendo. ¿Les parece? Les voy a pedir, por favor. Si nosotros tenemos conocimiento un poco más amplio de esto, complementamos el aprendizaje. Pero no tenemos por qué estar cambiando de tono. Claro. Ya no tenemos por qué estar cambiando de tono, querer en este caso imponer algo que desde nuestro propio conocimiento creemos que es correcto. Por lo menos eso no los voy a permitir. Sí les voy a permitir que cooperemos, que complementemos el trabajo. Por ejemplo, el que les habla no es ningún improvisado, por si acaso, ¿ya? No es ningún improvisado. Yo les escucho, les escucho su punto de vista. ¿Por qué? Porque creo que respeto su opinión de ustedes. Y eso debe ser lo que debemos de hacer. Si no estoy traduciendo lo anterior, no es porque yo no sé traducirlo.
Por ejemplo, escuchaba por ahí una colega, yo te lo traduzco. Creo que eso es una falta de respeto. Por ejemplo, si queremos imponer algo que no está bien, participamos, pero de manera respetuosa. De eso Tiene se que haber trata el aprendizaje. disciplina, maestro, Claro, disciplina. algo que les Maestra, pedí, por favor, enseña. algo que Tener les pedí al disciplina. ingresar, algo que les pedí al ingresar es que si queremos aprender quechua, tenemos que aprender con el corazón alegre. No debemos Muchos saben. participar con el hígado en la cabeza. ¿Ya? Si saben mucho, ya pues mejor que no estén. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí vamos traduciendo, ¿ya? Vamos traduciendo. Yo quiero que por favor respeten lo que yo voy haciendo. Si aquí no estoy traduciendo es porque aquí mi intención era que ustedes me digan qué significa esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo ya otra intención. Eso les voy a pedir, por favor, ¿ya? Muy bien, ahora sí todos sonreímos, contentos, ¿ya? Alegres. Empezamos a traducir esta parte, ¿ya? A ver, ¿qué palabra aquí les parece muy complicado? Ampipa. Ampipa y ya, listo, Kishikunawan. Ampi, ya, muy bien, Ampi. ¿Qué más? Remedio. ¿Ya? Kishikunawan. Ampi. ¿Qué más? Kishikunawan. Ah, Kishi, profe, ¿qué será Kishi? Ya, listo, Kishi. ¿Qué más? Kashi, es Kishi. Juga, Nada maestro. más. Nada más, ¿no? Nada más, Nada lo más. demás está súper fácil, ¿sí o no? Juga. Aumi. Es noche. Ya, muy bien. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando decimos AMPI, para mí esto en un primer momento era nuevo. ¿Qué cosa es AMPI? Profesor, no entiendo. medio AMPI. Temprano. Ah, La algunos madrugada. dicen oscuro. temprano. Profesor, entre claro y oscuro. Exacto, cuando ya está anocheciendo. Pero este AMPI en otros contextos es noche. Pero si a nosotros, en lugar de AMPI, nos hubiesen puesto Chakaillapa, ¿eh? Ahí sí, lo Hukutishi, entendíamos. Ishkaj, Runakuna, Chakaillapa, Ahí sí, eso sí. Yargu, Kuyanaj, ¿eh? Yargu, Kuyanaj, Ogasuako. Robaroca. Ahí sí, ¿no? Ah, un día, no, una noche, ¿no? Dos No, no, personas pues. se fueron Una vez. o salieron a robar Oca. Listo, hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Correcto. Sí. Chakraman charirnashi, shikrankunata churakuykur, kishinkunawan oktir gallaikuyanaj. Profesor, ¿qué es kishi? Yo en mi Kashu. pueblo no hablo kishi. Yo digo kashu. Kashu, Ah, muy kashu. bien, ahí que digo. Chakraman charirnashi, shikrankunata churaykur, kashunkunawan oktir gallaikuyanaj. Ahí sí, ¿no? Ah, llegando a Llegando a la la chakra, chakra. dice, ¿no? Guardando Guardando su su cereza, cereza. comenzaron a Escarbar. Ostires, hacer hueco, pero no va a Escarbar. hacer hueco aquí, cosechar, ¿eh? Con su cashu. Eso es lo que te dice ahí. Cosechar, sacar. Profesor Lenin, una sacar. consultita, sácame la duda, por favor. Sí, adelante. Chakraman, bueno, está ahí dos consonantes juntas. ¿Se dice porque se dice chakra nada más o está ahí escrito? Quisiera saber eso porque me está confundiendo un poquito, por favor. Ya, a ver, vamos por aquí. Ya, La K y la R, ¿no? ya. Esto es lo que tienes duda, chakra. Un ratito voy a cambiar de color, ¿ya? Esta de acá, chakra, así. Ajá. Ya, a ver, ¿qué te dice una de las reglas o una de las características que hay en el quechua central? No existe diptongo, ni triptongo, ni hiato. O sea, no hay concurrencia vocálica. No hay. Y cuando hablamos de concurrencia vocálica, solo cuando se juntan dos vocales distintas. ¿Ya? Ahí no va a existir. No va a existir una I con una A juntas. No va a haber. Una mikangatsu. No va a haber una U con una I juntas. ¿Por qué son? Porque son dos vocales distintas. Pero profesor, ¿pueden haber dos vocales juntas? Claro, pero ya serían vocales
alargadas. Largada. Pero en ningún momento te hace referencia que dos consonantes no deben de estar juntas. En ningún momento. En ningún momento te dice que dos consonantes deben de estar juntas. Si no, todo estaría mal, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Todo estaría mal. ¿Ve? Entonces, no hay ningún problema si dos vocales están juntas. Mira, fíjese, todo lo que voy subrayando, ¿ve? ¿Ve? Todo lo que voy subrayando son dos consonantes juntas. Entonces, lo que sí te hace referencia es que dos vocales distintas no deben de estar juntas. En las consonantes no hay ningún problema. Profesor, ¿por qué no puede escribir aquí con la C? Porque si yo escribo con la C, ya sería pues chakra. Con la C sería castellano. Ah, profesor, esto es un préstamo por refonalización. ¿Qué hago? Las consonantes que suenan distintos lo voy cambiando por la consonante K. ¿Ven? En lugar de C pongo K. Entonces ya está considerado como un préstamo por refonalización. ¿Bien? Entonces eso sería la respuesta a su pregunta. ¿Ya? Muchas gracias, profesor Lenin. Muchas Muy gracias. bien. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, ¿qué más nos ha seguido para hoy? A ver, bueno. ¿Qué dice ahí? Imani Mitsaicho. Kushish Kayay. Kushish Alegres, Kayay. Sean alegres. felices, sean alegres, divertidos. Feliz. Alegres. El quechua es para eso. ¿Ya? Sean felices. Feliz, alegre. Sean contento. felices. Estén contentos. Felices Muy estén. bien. Eso es lo que les voy a invitar siempre cuando aprendemos quechua. Muy bien, estimados colegas, aquí tenemos Profesor por Lenin, un ejemplo. momento, un favor. Amapache que van parles. Profesor Lenin. Sí, adelante, Mil. Bueno, mira, para nosotros algunas palabras como que ha cambiado, como es nueva, ¿no? Entonces le pediríamos que nos proporcione de repente como vocabulario y su traducción, ¿no? Porque hay algunos libros que anteriormente la UGEL había propuesto y también facilitado, pero sí, lo que dice la palabra, ¿no? Ampipa, noche, ¿no? Entonces ahí es Sakaip, ¿no? Entonces así, y el otro, Kishin Kunawan, Kashu, entonces no cambiaba. Entonces ahora hay como un cambio, entonces eso para poder reforzar, no sé si nos podrías facilitar eso, profesor Lenin. Ya, listo. Durante la clase eso les vamos a ir dando durante las clases, ¿ya? Voy invitando a todos los colegas, recuerden que este curso es particular, es privado, ¿ya? Estamos promocionando dos cursos. El primer curso es para todos los docentes que no tienen ningún dominio, ¿ya? Hemos hecho ya 18 sesiones con ellos y esto sería el módulo 2. Ahora no vamos a trabajar todos los días, sino martes, jueves y sábado, de 7 a 9 p.m. Eso es con el grupo que no tiene dominio del quechua, o sea, los que quieren aprender quechua. Con el grupo número 2, o sea, con muchos de ustedes, los que tienen conocimiento del quechua, y los que queremos aprender, por ejemplo, en el caso de Kishi, de Ampi, algunas estandarizaciones, estamos juntando el grupo de básico e intermedio, o sea, los dos a la par, ¿ya? A la par. ¿Por qué? Porque primero cerramos todas las brechas y luego nos centramos en los textos. Esto es, las clases son sábado y domingo de 6 a 8 de la mañana. ¿Por qué hemos programado hoy 6 de la tarde? Porque es una sesión de introducción y donde todos pueden ir participando de manera gratuita. Ahí tienen el número de cuenta a los que desean ingresar al curso. Tenemos los medios de pago, YAPE, PLIN, BCP, al número 962-6290-40 y el costo por cualquiera de los cursos durante 2 meses, ojo, ojito, por los 2 meses solo paga 100 soles, es decir, 50 soles por mes. Ya lo hacemos para ir cerrando las brechas y queremos pues que todos nuestros docentes que nos siguen tengan un aprendizaje muy, pero muy satisfactorio. He visto en el grupo de inscripción algunos colegas, ¿ya? Algunos colegas que la mayoría son de 2 de mayo. Entonces, de persistir eso, vamos a pasarnos a las clases presenciales. Entonces ya no sería pues sábado y domingo, sino sería entre lunes y miércoles, una clase presencial de 7 a 9 de la noche. Pero eso de persistir la mayor cantidad de docentes, en este caso domaínos, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo conmigo. Maestro Lenin, una pregunta.
Maestro Lenin. Buenas noches. Maestro Lenin. Maestro Lenin. Adelante. Maestro Lenin, usted acaba de decir que podría hacer las clases presenciales.